Le damos la palabra a continuación a la señora viceministra, a la doctora Carmen Eugenia Dávila, quien enfocará su exposición seguramente sobre los temas de su experticia, financieros, sostenibilidad y futuro de la seguridad social. Adelante, doctora Carmen Eugenia. Bueno, muy buenos días para todos. Muchísimas gracias, doctor Julio, por la invitación. Un saludo especial al doctor Iván Jaramillo, a la funcionaria del Ministerio de Trabajo, doctora Yolima, a todos los asistentes, a los secretarios y demás funcionarios que nos acompañan en este recinto. Como ya lo decía el doctor Iván Jaramillo, me voy a enfocar algunos temas digamos propiamente financieros, pero no solamente me voy a quedar en ese tema, sino que les voy a plantear una digamos reflexión un poco novedosa y que hemos venido discutiendo incluso con el doctor Julio Rincón desde una instancia de discusión que tenemos en el Ministerio de Salud y que además en conmemoración a la Semana de la Cultura de la Seguridad Social, empezamos a reflexionar sobre el tema, pero es digamos una temática que tenemos que pensarla y reflexionarla entre todos para la construcción de una política pública, y se refiere esta a un tema de cultura de la seguridad social. Cultura de la seguridad social vista desde todos los ángulos de la protección, del sistema de protección social, pensiones, salud, riesgos profesionales, etcétera. Quiero aquí mostrarles una gráfica que dice mucho y un poco en línea de lo que ya venía diciendo el doctor Julio. Aquí podemos ver cómo ha sido en los últimos años, desde el 2001, los últimos 15 años, 2001 hasta 2015, la evolución de las coberturas en el Sistema General de Seguridad Social en Salud. Entonces vemos en la línea azul cómo ha venido creciendo el régimen contributivo. La importancia del crecimiento del régimen contributivo está que gracias a esta afiliación al régimen contributivo, los demás el sistema del régimen subsidiado, el régimen subsidiado puede tener mayores recursos para su financiación y viabilidad. Entonces vemos aquí cómo en el año 2014, por ejemplo, teníamos 14 millones de personas afiliadas al régimen contributivo y en el año 2015 tenemos 20 millones de personas. Es un crecimiento grande, no solamente en cobertura subsidiada, sino también contributivo. Esa rayita al final significa la información que tenemos de regímenes de excepción. Cuando nos referimos a los regímenes de excepción, estamos hablando de Magisterio, Fuerzas Armadas y de Policía, Ecopetrol y algunas universidades públicas que no son régimen de excepción, sino regímenes especiales. Hace unos años empezamos a recoger información de estos sistemas y tenemos, y uno lo podría catalogar como parte del régimen contributivo, 1.8 millones de personas en el 2014 que contamos en las bases de datos y 2 millones de personas para el año 2015. En la línea punteada roja podemos ver la evolución del régimen subsidiado de salud y aquí, digamos, si bien tuvimos un comienzo de la década de los 2000, con 13 millones de personas, vemos cómo hemos venido incrementando y en este momento tenemos cobertura universal, pero lo que se nos dice y las discusiones que hemos tenido incluso con el Departamento Nacional de Planeación nos hacen reflexionar sobre si todos los que están ahí en esa afiliación y en esa inversión pública, tanto de las entidades territoriales como de la nación, serán los que tienen que estar ahí, ¿sí? Porque digamos, este indicador del crecimiento del régimen contributivo, que son los que tienen empleo formal o tienen capacidad de pago,
pues no se compadece de esa otra raya roja de crecimiento razonable. No, digamos, no es una tendencia, no tiene un pico ahí, pero sí hay un crecimiento, y uno lo que pensaría es que el régimen subsidiado tiene que ir bajando en la medida en que el régimen contributivo suba, y eso no es lo que ha pasado en nuestro sistema de salud. Entonces, Julio hacía una referencia frente al tema del Sisbén, ¿sí? De la importancia, volverle a poner la importancia que tienen esos mecanismos de focalización, incluso el control social hay que promoverlo en este punto, porque uno oye cuando viaja y cuando está en contacto con la gente de los municipios, permanentes quejas sobre que aquí pueden existir colados. Para nosotros, pues tenemos una información que los alcaldes, las secretarías de planeación, las secretarías de salud nos suministran, y para nosotros, cuando a mí me preguntan, ¿hay colados?, yo digo, pues yo confío en lo que han hecho los municipios, pero esa es una responsabilidad del municipio, revisar y estar en permanente, digamos, análisis de la información que tienen registrada acá, que se registra acá en una base de datos que tenemos en el Ministerio de Salud, que puede ser la base, con todas sus falencias, más depurada del país. Allá en la línea verde tenemos pues la sumatoria de toda la afiliación al sistema, vemos cómo tenemos prácticamente y técnicamente cobertura universal, y eso es un logro del país, del Estado en todos sus niveles, de los niveles territoriales, del nivel departamental inclusive, y de la nación y de toda la sociedad en su conjunto. Creo que de estas cifras nos tenemos que sentir orgullosos, pero no nos podemos quedar ahí. Si bien las personas saben que tienen un derecho, el reto que viene o en el que estamos es cómo garantizar que ese derecho se materialice en acceso. Sí, se han generado y digamos nosotros tenemos las estadísticas, en el país se generan aproximadamente 500 millones de atenciones al año. La gente accede, como ya lo mencionaba Julio en su intervención, antes una familia que padecía de alguna patología que se cataloga como ruinosa, pues teníamos que vender nuestra finca, nuestra casa, el apartamento, era una situación muy compleja que la vivimos muchas familias, inclusive pues les cuento para también ir en el ánimo de las anécdotas. Yo fui víctima en mi juventud de una situación como estas. Mi papá, yo soy de Pasto, vine a estudiar acá a Bogotá en el año 88, y cuando llegué acá a estudiar, a mi papá le diagnosticaron un cáncer avanzado en el estómago. Y mi papá era un abogado que tenía una buena situación laboral, pero no pudo volver a trabajar. ¿Y qué tuvimos que hacer? Empezar a vender cosas, primero un carro, después otro carro, después la casa, después la finca, y así. Esa situación antes pasaba y la vivimos muchas familias. Hoy esa situación no pasa, y creo que el tema del aseguramiento en salud pues nos ha dado protección y seguridad a todos, protección financiera. Hoy en día una familia que tiene un paciente, de pronto le toca luchar contra, y muchos los oigo acá, hay que luchar contra los sistemas de salud, pero yo creo que no hay ruinas económicas en las familias por cuenta de una enfermedad costosa, una enfermedad de las que se llaman ruinosas. Y bueno, sigamos entonces con esto. Aquí yo quisiera presentarles esta gráfica que más o menos da cuenta evidente. Aquí no es con estadísticas ni con datos que recojamos de alguna encuesta, sino es la información que tenemos de los cotizantes y la que se nos presenta en el régimen contributivo de salud que estamos monitoreando de manera permanente. Es decir, que este es el resumen de los registros uno a uno.
hay dos indicadores que nos dan cuenta del comportamiento del sector, porque todavía las cotizaciones del régimen contributivo de salud pues determinan, son la mayor fuente de financiación del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Entonces aquí tenemos dos indicadores que siempre miramos al evaluar cómo va el sistema. Por un lado tenemos la densidad familiar. ¿Qué significa la densidad familiar? En últimas es el tamaño de la familia, incluido el cotizante. ¿Cuántas personas por cada cotizante, incluido él, están dependiendo de un mismo cotizante? Entonces ahí vemos en la línea azul que venimos en una franca disminución. Eso es bueno. Eso es bueno porque lo que significa es que cada vez en la familia un miembro, probablemente más de la familia, consiguió trabajo y por lo tanto esta densidad familiar ha venido, como lo pueden ustedes observar, bajando significativamente, incluso en momentos donde el crecimiento económico no ha sido muy bueno. Ustedes pueden ver claramente la tendencia de la línea. Y en el caso de la densidad salarial, que significa el salario promedio con que los colombianos cotizan. Entonces, veníamos en una picada acá, hacia el año 2006, y una franca recuperación de aquí en adelante. ¿Y esto qué nos determina? Que cada vez en los últimos años la gente está cotizando con ingresos mayores. Y esto frente al sistema de salud significa que cada vez tenemos más recursos para pagar otros conceptos de gasto, como por ejemplo, en el caso del FOSIGA, los famosos recobros y prestaciones no incluidas en el POS. Sigamos. Solamente para hacer un resumen de cómo funciona la estructura de financiamiento del sector. Y aquí hago una reflexión, algunos dicen esto es muy complejo, esto es muy denso, son 36 fuentes, nadie sabe las bases de cálculo. ¿No? Bueno, aquí hay muchas críticas sobre esto y dicen deberíamos migrar hacia un sistema que se financie solamente con recursos fiscales, es decir, con impuestos. Yo en este punto digo, esta ya es una discusión para mí superada, ya no importa de dónde venga la plata, si creamos ya la unidad de gestión en la ley del plan. Entonces lo que aquí hacemos es reunir todas esas fuentes, controlarlas y poder usarlas de la mejor manera posible. Entonces, solo para significarles, en las fuentes tenemos de origen nacional, de recursos de impuestos que recauda la nación y de aportes de la nación, 78% de un 100% está financiado con esas fuentes, y de las entidades territoriales, rentas cedidas y marginalmente unos esfuerzos propios que aportan algunos municipios con mayor capacidad, el 22%. Entonces, digamos que prácticamente con los recursos de impuestos nacionales estamos, o parafiscales, porque aquí en este componente estamos también metiendo los parafiscales que recauda el FOSIGA, estamos financiando el 78% de las necesidades en salud de los colombianos. Aquí es importante mencionar la reforma tributaria reciente que sustituyó el aporte a la seguridad social, ese 8.5 que los empleadores tenían que pagar por sus trabajadores, por cada uno de sus trabajadores, lo sustituye por un impuesto que se denominó CRE. Entonces, hay una pregunta recurrente, y ayer que estaba en Ibagué con el señor Procurador General de la Nación, el alcalde del municipio de Ibagué dijo es que no exoneraron a las empresas sociales del Estado del pago de este impuesto y sin embargo a otras empresas sí. Entonces yo le hice la claridad ahí, aquí no se exoneró a nadie, se cambió un impuesto por otro. Entonces los que no aportan el 8.5 para ciertos trabajadores tienen que pagar el impuesto CRE, ¿sí? Entonces aquí no hubo ninguna sustitución de impuesto, y los hospitales públicos que
tienen que continuar pagando ese 8.5% porque tampoco son sujetos del impuesto del CRE. Tenemos unos impuestos territoriales y derechos de explotación de juegos de suerte y azar que en esencia son responsabilidad del recaudo del departamento y que el municipio participa de alguna manera en lo que tiene que ver con Coljuegos, pero ustedes no son los digamos responsables del recaudo y de la definición de reglamentos para promover este tipo de rentas. Y por otro lado, para señalar los aportes de la nación que han venido creciendo de manera sustancial, porque sin ellos no podríamos haber, digamos, garantizado la financiación de esas coberturas que ya vimos en la primera diapositiva. Entonces, los aportes de la nación, obviamente y por obvias razones, quedan, digamos, prácticamente como una de las principales fuentes que ha crecido en los últimos años. Yo misma, desde el ministerio, porque yo llevo 20 años en el Ministerio de Salud, entré en el año 96 y he ocupado todos los cargos hasta de viceministra, por eso me conocen aquí todos, me conocieron cuando era joven y digamos en esas épocas yo luchaba mucho por el par y paso, ¿sí? Yo no sé si ustedes recuerdan ese tema del 1 a 1, que por cada cotización que recaudábamos del régimen contributivo, por cada peso poníamos, la nación tenía que poner otro peso y yo luché y peleaba con el Ministerio de Hacienda. Esa discusión de cierta manera queda blindada, ¿por qué? Porque a la nación le ha tocado poner el par y paso y más para lograr esto, ¿sí? En cuanto a los usos, entonces aquí lo dividimos por los principales componentes, aquí hay otras cosas que se financian con los recursos de salud, pero básicamente régimen subsidiado de salud ha incrementado su participación de manera importante, 39%, el régimen contributivo 42%, el no post va creciendo y es muy preocupante y ahorita hacemos una reflexión sobre eso, 10%, salud pública y PIP 4.6%, pero los que tienen destinación específica, aclaro ahí en salud pública, porque hay recursos de la UPC que como ustedes saben se destinan a atención primaria en salud, actividades de promoción, etcétera, y esa es difícil discriminarla. Entonces, aquí en este 4.6 solamente están los que específicamente se destinan a salud pública o a promoción y prevención, pero hay otra inversión que en cuentas de salud, que es una tarea que venimos haciendo, se puede identificar de mejor manera. Y otros usos, 4.4%, ahí está más o menos el tema del SOAT, que maneja el FOSIGA cuando no hay póliza, cuando hay carro fantasma, la atención en salud de las víctimas de eventos terroristas o catástrofes naturales, que el FOSIGA las atiende y genera los pagos directos a los hospitales cuando estas circunstancias desbordan la capacidad de reacción de las entidades territoriales. Entonces, ¿por qué razón, nos preguntaremos, por qué razón si el régimen contributivo es, digamos, hay los mismos beneficios, el mismo paquete de beneficios entre el régimen contributivo y el régimen subsidiado, ¿por qué la inversión no es igual? En el régimen contributivo hay unos elementos adicionales. Primero, unos gastos de administración más altos porque tienen la delegación del recaudo y ese recaudo pues es costoso, tienen que pagar el PILA, tienen que pagar los costos bancarios, tienen que hacer liquidación de prestaciones económicas, tienen otro tipo de costos. Y por otro lado, el mismo beneficio de las prestaciones económicas que son incapacidades por enfermedad general y licencias de maternidad, tienen que asumir las EPS del régimen contributivo y por lo tanto pues hay una mayor inversión en ese componente. Sigamos. Aquí en esta gráfica podemos ver cómo han venido en un periodo relativamente corto, prácticamente desde que arrancó el gobierno del presidente Santos, cómo ha venido incrementándose la inversión en salud, recursos fiscales, parafiscales. Entonces, por ejemplo, en el caso de las fuentes, tenemos
30 billones de pesos en el año 2010 y en el año 2015 terminamos con 41 billones de pesos de inversión en el sector salud. Es uno de los sectores que más ha crecido en destinación de recursos para poder pues garantizar los retos que tenemos en el sector y seguramente vamos a necesitar más plata de cara a la estatutaria, que son discusiones que están en curso. Sigamos. Entonces aquí quisimos compartirles un cuadro, un pie y un cuadro sobre la composición de las fuentes de financiación del sistema. Entonces ahí vemos que la principal fuente siguen siendo las cotizaciones. Después ahí está unida, en las cotizaciones está unido el CRE porque es, digamos, va en directa correlación, lo que se recauda por el 4% del trabajador tiene directa correlación con el tema del CRE. En segundo orden tenemos el aporte de la nación y los recursos del Sistema General de Participaciones, que son propiedad de las entidades territoriales y del orden municipal y departamental, pero que se catalogan desde el origen como recursos, digamos, que están presupuestados en el PGN, después también las entidades territoriales los tienen que presupuestar, pero en esencia se derivan de los impuestos nacionales, las participaciones en los impuestos. Entonces esa es más o menos la composición de las fuentes y cómo se financia el sector salud por fuentes. Sigamos. En cuanto a los usos, pues ya lo mencionamos, ahí están los usos. Fundamentalmente estamos invirtiendo los recursos del sector en régimen subsidiado, régimen contributivo, tenemos una inversión más o menos importante, de pronto podría ser más, salud pública, y cada vez más preocupante este tema de los recobros por medicamentos no POS y fallos de tutela. Cada día la nación a través del FOSIGA y las entidades territoriales tienen que invertir más recursos. Ayer que estábamos en el Tolima, pues es una situación compleja, no la más compleja del país, pero sí hay casos muy serios que están afectando la sostenibilidad del sistema. Y en este punto yo me quisiera detener para decirles, porque el no POS, esas prestaciones que no se cubren con la UPC, que tiene la responsabilidad de pagar la EPS del régimen contributivo subsidiado, pueden ser necesarios para garantizar la vida del paciente, pero todos hemos visto y casos se han denunciado muchos sobre los abusos en este componente. Abusos que en algún momento la sociedad y los funcionarios públicos tenemos la responsabilidad de denunciar y de combatir, porque haya unos abusos que francamente uno no se explica. En estos días el ministro publicaba en su Twitter una información que le dio el secretario de Salud de Antioquia, en el sentido de que un juez le formuló a una niña unos patines en línea, y pues está muy bien que la niña tenga sus patines en línea. Es un ortopedista, le formuló, pero no hay evidencia científica en el país y digamos ni en el sentido común, todos tuvimos patines a lo mejor y otros patines en línea, en que esto digamos sea un tema que debamos pagar con los recursos del sector. Está bien que la niña tenga sus patines, pero ¿será que tiene que pagarla con los recursos del municipio, del departamento y de la nación? Yo lo dudo, ¿sí? No creo que ese sea el camino que la sociedad puede permitir. Entonces, estas cosas cada vez tienen mayor sensibilidad, pero creo que tenemos que ser capaces de levantar la mano para decir a mí eso no me suena razonable, eso no puede ser, ¿sí? Estamos gastando los recursos de todos en algunas cosas que no tienen ningún sentido. Y menciono otro caso en esto. El año pasado fuimos
a Barranquilla a presentar un protocolo de terapias ABA. Las terapias ABA son un enfoque terapéutico, pero dentro de enfoque terapéutico que puede tener, por ejemplo, la fonoaudiología, la terapia física, etcétera, etcétera, otro tipo de terapias, y se generó un protocolo para eso, y por allá salieron unas IPS en la costa que están ofreciendo servicios de equinoterapia, delfinoterapia y hasta risoterapia, para pretendiendo, digamos, a veces yo les dije a ellos, y lo repito porque se los dije a ellos cuando los citamos, que vendiendo ilusiones a los padres de estos niños que tienen algún tipo de discapacidad. Eso no tiene ninguna evidencia científica sobre la efectividad y sin embargo, por vía de tutela y a veces por los CTCs los debemos pagar. Y yo creo que eso no es justo con la sociedad, no es justo con todos los que aportamos y no es justo con los que mañana van a necesitar de verdad un medicamento para tratar el cáncer, para tratar el VIH, la insuficiencia renal, patologías que de verdad necesitan eventualmente servicios no incluidos en el POS. Yo no creo que esto sea, y sobre todo porque no tiene evidencia científica de la efectividad. Pero sin embargo, hemos pagado algunos con los recursos de todos los que están aquí presentes. Entonces son reflexiones que tenemos que ser capaces de abordar y de discutir, y no solamente en los escenarios nacionales, sino en los escenarios territoriales. Los secretarios de salud municipales tienen una responsabilidad también en esto. Entonces yo creo que estos temas tenemos que abordarlos, tenemos que analizarlos. Sigamos. Entonces, los desafíos de la sostenibilidad. Primero, como yo creo que han escuchado ustedes mucho al ministro y yo voy a repetir más o menos intentar repetir lo que el mensaje que él ha querido transmitir a la sociedad. Tenemos, por un lado, una presión tecnológica. La presión tecnológica significa que cada vez la tecnología, y eso está muy bien, la ciencia avanza y entonces llegan muchos medicamentos, muchas tecnologías pueden llegar al país y digamos tenemos que ser capaces de evaluar si esas tecnologías le van a servir a nuestra gente, si tenemos capacidad de pagarlas, cuál es el costo-beneficio de las mismas y si todo lo que llegue, toda la última tecnología de punta, nosotros que no somos, nuestra sociedad no es digamos, no tiene, digamos, mucha capacidad de pago o no tiene o a veces no queremos pagar, nosotros lo queremos a veces todo, decimos yo ya suficiente estoy contribuyendo con mi 4% del régimen contributivo, yo por qué voy a pagar más, ¿sí? Queremos muchas cosas, pero no hay disposición para pago, pero sin embargo muchos, no estoy diciendo que quienes están en este auditorio quieren la tecnología de punta y a veces la tecnología de punta no es la mejor y yo pongo también un ejemplo, me voy con las anécdotas del doctor Julio que usted contó varias, entonces yo también voy a contar una. Yo hace 11 años tuve a mi hija menor y en esa época era joven y bueno, tuve a mi niña y salí con un problema muy serio de salud. Entonces salí hipertensa en ese momento y no se supo por qué. Entonces me ordenaron un medicamento que lo voy a mencionar acá, que se llama el nifedipino, vale 5,000 pesos. ¿Sí? 5,000 pesos, ese era el mismo que tomaba mi abuelo, que ya se murió hace 30 años, más de 30 años tal vez. Entonces, no siempre lo nuevo es lo que más funciona. A mí me funcionó, no me funcionaron los ARA, que era la última novedad, no me funcionaron, lo intenté, estuve 4 años intentando tomar y no me funcionaron, me funcionó el que tomaba mi abuelo que se murió hace 30 años. Entonces, no siempre lo más nuevo es lo que funciona, ¿sí? Y en eso, entonces hay unas instituciones acá en el país que son capaces de hacer esa evaluación, por ejemplo, el Instituto de Evaluación de Tecnologías. Después hay otro desafío que es la presión demográfica.
cada vez con toda la evolución de la ciencia, de la tecnología, incluso del acceso a los servicios de salud, porque tenemos evidencias, que no me voy a referir a ellas acá porque sería otro evento, evidencias donde podemos dar cuenta al país de que hay mayor acceso a los servicios de salud. De pronto no el que uno quisiera en todas las regiones, pero sí hay mayor acceso y mayor demanda de servicios. Entonces, cada vez la población vive más tiempo y eso está bien, pero por lo tanto, pues las sociedades tienen que gastar más plata en salud. ¿Sí? Cada vez tenemos mayor población de mayores de 60 años y eso, pues digamos, genera una presión demográfica y es un desafío para el futuro y para no solamente para el futuro de la salud pública, de los esfuerzos que tienen que hacer los profesionales de salud por atender a estas personas, sino también desafíos de sostenibilidad. Por otro lado, tenemos la presión socioeconómica, ya me refería a ella, y aquí tiene que ver mucho con la baja disponibilidad que tenemos los colombianos para pagar. ¿Qué tal si decimos ahorita, como hay tanta demanda, entonces les vamos a descontar no el 4, sino el 10% para poder financiar esos servicios no POS? A lo mejor allá nos va a tocar llegar algún día, porque si no es con los aportes de la sociedad, entonces ¿con qué vamos a financiar esas prestaciones no POS? Entonces, baja disponibilidad a pagar, pero también en el tema de la presión socioeconómica yo también pondría un punto, y es que cada vez hay menos asimetrías de información, es decir, cada vez la gente, todos estamos más informados, y cuando a uno le dicen usted tiene esta enfermedad, uno inmediatamente se va al internet a consultar, ¿sí? A ver qué es lo que pasa, cuáles son los síntomas, qué es lo que me pueden recetar. Entonces uno llega a veces al médico y le dice el médico, bueno, no, sigamos evaluando, ¿no será doctor que de pronto me ordena un TAC? ¿Sí? Entonces cada vez hay digamos más disposición y eso no está mal, eso está bien, nosotros cada vez estamos más informados y esas son las ventajas de la evolución tecnológica. Y por otro lado, tenemos unos retos que son las condiciones laborales, alta informalidad, y aquí tenemos un reto de sostenibilidad porque nos interesa el trabajo formal que pueda aportar y contribuir para la financiación de todo esto. Sigamos. Entonces aquí tenemos una diapositiva que hemos denominado sostenibilidad y transparencia, medios para lograr el fin. Salud como derecho fundamental. ¿Por qué? Porque es que la sostenibilidad es importante, pero no es un fin en sí mismo. La sostenibilidad es importante para garantizar un derecho y aquí no puede haber una dicotomía entre qué es más importante, si la sostenibilidad o el derecho. La sostenibilidad solo es un medio para lograr el fin último, que es dar más salud a la gente, garantizar los derechos, que las personas puedan hacer el goce efectivo del derecho que pregona la jurisprudencia y también nuestra ley estatutaria. Entonces, ¿qué pretendemos hacer en este punto? Primero, fortalecer la puerta de entrada de tecnologías y política farmacéutica. Entonces, probablemente tenemos que ser más rigurosos, el país, en evaluar cuáles son las tecnologías que entran al país y a qué precio. Aquí hemos hecho en la política farmacéutica un esfuerzo muy grande en controlar precios, pero lo que la ley del plan de desarrollo plantea es tratar de regular el precio desde la entrada. Tenemos que afrontar el reto de los servicios sociales complementarios. Entonces acá ese tema, por ejemplo, de los pañales, que uno lo encuentra razonable desde el punto de vista de la dignidad humana, pero ¿será que esos pañales, hay abusos también en el tema de pañales que estoy poniendo este ejemplo ahora, pero ¿será que esto se debe pagar con los recursos de la salud? ¿O será que ya llegó la hora de pensar en la sociedad en que este tipo de servicios sociales complementarios se aborden con otro tipo de fuente, se focalicen hacia los más pobres, quiénes son los que tienen derecho a esto? Hay un tema, por ejemplo, de cuidadores
y veíamos en el FOSIGA, que tenemos más o menos estandarizada la información, que la solicitud de tutelas para cuidadores incrementa en los meses de junio y diciembre, y en general acceden con mayor, digamos, frecuencia a este tipo de tutelas las personas que reportan en su cotización mayor ingreso base de cotización, que tienen mayor acceso para pelear este tipo de instrumentos legales. Entonces, creo que llega un momento de analizar esto y decir a quién le vamos a dar estos beneficios. ¿Será que a una familia que gana 20 salarios mínimos le tengamos que por tutela, porque las hay, pagar 2 cuidadores? Yo personalmente creo que ese no es el deber ser. ¿Será que una familia que reclama 50 pañales al día para un niño, eso es razonable? Yo diría que no. Aquí hemos sido muchas madres, ¿sí? Yo no sé, yo a mi hija la cambiaba máximo 4 veces, a menos que estuviera enferma, 4 o 3 pañales al día. 50 pañales al día, eso no creo que sea razonable. Aquí hay que abordar este tema, hay que analizarlo y hay que mirar qué está dispuesta la sociedad en su conjunto de pagar con los recursos de todos. Bueno, aquí hablamos del establecimiento de unos incentivos a las EPS, a las que sean mejores, incentivos a los prestadores de servicios de salud, promover el respeto por la autonomía médica y la autorregulación. Aquí nosotros hemos dado un paso con esa eliminación de los CTCs. Los médicos son autónomos en la formulación, pero también en última se convierten en ordenadores del gasto, ¿sí? Cuando están detrás de su computador y están formulando, están ordenando un gasto público. Entonces nosotros en esa iniciativa que creo que todos ustedes han escuchado, de eliminación de los CTCs y reemplazarla por un mecanismo administrativo de control a través de un software, estamos más o menos diciendo eso. Sean autónomos, sepan que ustedes están ordenando un recurso de todos los colombianos, pero tiene que existir información para la autorregulación. Si ellos se van a autorregular, pues hay que generar la autorregulación. Hemos tenido un diálogo muy franco con las sociedades científicas que apoyan esta iniciativa y dicen estamos dispuestos a evaluar porque aquí no todos son buenos ni todos son malos. Entonces el médico que esté formulando cosas que no corresponden, que esté abusando de los sistemas de salud, pues tenemos que mirarlo y dialogar en las sociedades científicas, en los grupos de médicos, cómo, digamos, por qué razón eso está pasando. El hecho de tener ese software ahora nos permite tener la información de primera mano y no al final, cuando ya no hay nada que hacer y nos toca es pagar. Entonces, nos va a permitir estar mirando qué es lo que se está prescribiendo, en dónde, qué médicos, y los médicos van a tener una posibilidad de tener información para ejercer la autorregulación y en general, en este y en todos los países del mundo, la autorregulación se hace sobre todo con información, con capacitación también, pero sobre todo con información. Porque aquí no podemos generalizar, ni todo aquí en este sector siempre tendemos a generalizar, este actor es el malo y este es el bueno, aquí hay de todo en todas partes, ¿sí? Entonces, importante generar información ahí. Aquí tenemos que mejorar el flujo de caja y búsqueda de fuentes adicionales. El ministro ha planteado algunas ideas para discusión de la sociedad y del Congreso, frente a nuevos impuestos, pero definitivamente de cara a la estatutaria el sector necesita más recursos y el ministro lo ha dicho de manera contundente. Sigamos. Digamos, no es un secreto que hacia el año 2010 el sector estaba en una crisis financiera profunda, tanto que digamos, promovió la emergencia social que pues finalmente la Corte Constitucional la declaró inexequible,
pero esos problemas ya estaban evidenciados y ya se venía pensando en soluciones estructurales tales como esa, la emergencia social. Entonces, cuando se inició a trabajar en un proceso de recuperación, se pensó en esta ruta que hasta ahora la hemos venido cumpliendo. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer cuando hay una crisis financiera es procurar liquidez y mejorar, digamos, oportunidad en los flujos del sector. Esto avanzamos con el régimen subsidiado, con el giro directo, y yo creería que fue una medida exitosa, que ya es un proceso, digamos, consolidado. Entramos ahora, a raíz de la ley del plan, con el giro directo también al régimen contributivo, porque había un avance y en la ley 1608 se había dicho las EPS que estén en medida de vigilancia especial o intervención entran a giro directo. Ahora la ley del plan dijo cualquiera que incumpla, aunque sea en un peso, el régimen de solvencia que el gobierno señaló necesario a partir del decreto 2702 de 2014 entra en giro directo. El superintendente me ha informado que está mandando el primer reporte y a partir del mes de junio muchas EPS, algunas, no sé cuántas porque no he visto el informe, seguramente no cumplieron aunque sea en un peso, entrarán a giro directo del régimen contributivo, algunas EPS del régimen contributivo. Aquí en el saneamiento de pasivos se han tramitado más de 5 leyes para tratar de sanear los pasivos del sector. ¿Esos pasivos dónde estaban? Lo primero que se decía era que los municipios le debían, en esa época me acuerdo de una cifra, y yo no sé, doctor Julio, si usted se acuerda, se hablaba de 2.5 billones de pesos, ¿sí? Y entonces todos convencidos de esa cifra. Y entonces esto era un desastre, 2.5 billones de pesos que los municipios le debieran a las EPS del régimen subsidiado de salud, pues obviamente era un tema bastante delicado porque por vía de eso, si a las EPS no les pagaban, pues estas tenían la excusa para decir yo tampoco le puedo pagar a los prestadores. Entonces dijimos, primero se tramitó la ley del plan del primer gobierno del presidente Santos y dijo vamos a hacer un proceso de saneamiento, porque aquí digamos uno siempre se debate en estos procesos de saneamiento en un dilema moral porque estos recursos, algunos de estos ya se habían girado a los territorios, el Sistema General de Participaciones, el FOSIGA, etcétera, ya se había girado. Entonces, ¿cómo hace uno para pagar lo que ya pagó por lo que ya pagó el Estado? Eso era muy complejo, pero ese dilema lo resolvieron con la ley del plan y dijeron, bueno, vamos a tratar de conseguir otra plata para pagar y sin perjuicio de las sanciones disciplinarias, penales y fiscales que el mandatario que originó este mal uso de los recursos o esta desviación tenga que pagar y sin perjuicio de la sanción moral también, porque aquí tiene que empezar a existir sanciones morales frente a los que afectan los recursos sagrados de la salud. Entonces, se resolvió el dilema moral y empezamos nosotros a hacer un proceso de un decreto que de pronto ustedes ya conocen, que es el decreto 1080, y dijimos lo primero que hay que hacer aquí es determinar cuáles son las deudas. Entonces, como en todo aquí es multiplicado por 3, ¿no? Las deudas. Entonces, no eran 2.5 billones, eran 530.000 millones de pesos. Pero es una cifra muy importante. Empezamos el proceso de saneamiento de estas deudas. La ley lo que dijo fue, cojan los recursos de la cuenta maestra, si esos recursos no existen, cojan los ahorros del FAEP, se cogieron para los que tenían ese tipo de ahorros, el gobierno a través de los recursos del FOSIGA hizo un préstamo para los municipios categorías 4, 5 y 6 para los más pobres que no tienen capacidad para generar nuevos ingresos y pagar esas deudas, se les hizo una especie de préstamos que se llamó Operación FOSIGA y quedamos ahí en un proceso de saneamiento, más o menos alcanzamos a llegar al 80%, porque la misma ley decía pueden coger plata de regalías,
pero ahí tuvimos un problema operativo y ustedes no pudieron avanzar. Por iniciativa aquí del doctor Julio, hace 2 años que empezamos a discutir otra vez esos temas de culminar el saneamiento, se generó un proyecto de ley que está ya en 4º debate para que los municipios puedan usar recursos de regalías y culminar este proceso de saneamiento. Yo creo que eso sería muy importante para los municipios, porque estas deudas deben estar reflejada en sus estados fiscales y podría ser una contingencia importante para los municipios y verse abocados a otro tipo de medidas, ya no de orden en este sistema de salud, sino más bien de orden fiscal con la DAF. ¿Sí? Entonces, es importante intentar sanear esas deudas, pero una noticia es que sigue cursando ese proyecto donde dice viabilicen armar un proyecto de inversión para pagar las deudas que quedaron pendientes de pagar. En el sector salud, más infraestructura pública, pues creo que es difícil, ya lo que está hecho ya pues está en los planes bienales, hay un proceso de análisis con algunas excepciones, donde se necesita fortalecer la infraestructura pública. Programas de salud pública están financiados con los recursos del Sistema General de Participaciones y otros que transfiere la Nación, de hecho no los ejecutan. 241.000 millones de pesos sin ejecución de los municipios, históricamente. Entonces, aquí, digamos, lo que necesitamos es poder armar estos proyectos con regalías, porque en mi concepto, y esto es como economía de hogar, la mejor inversión que puede tener un ente, un hogar, es pagar sus deudas. Esa es la mejor inversión. ¿Sí? Entonces, ojalá nos permitan ese proyecto pase y les permitan a los municipios poder con recursos de regalías armar un proyecto de saneamiento y pagar las deudas. En cuanto a los ajustes a procesos financieros, hemos avanzado para, digamos, controlar, para que ese tema de los recobros esté más acotado, para que la compensación, que la compensación quiere decir la rendición de cuentas que hacen las EPS del régimen contributivo frente al FOSIGA, para que les reconozcamos la UPC sea más expedita, pero con todos los controles, que nos rindan cuentas de las cotizaciones que todos pagamos. Ese proceso lo hicimos y hoy en día podemos decir que en tiempo real nosotros sabemos qué pasa con cada una de las cotizaciones que cada persona paga. Y finalmente está el tema de fortalecimiento patrimonial de las instituciones del sector. Nosotros necesitamos que las EPS estén fortalecidas y que tengan un patrimonio sólido, pero como hay muchas EPS privadas, el patrimonio no puede provenir de recursos públicos, tiene que provenir de recursos de los socios. Hay un cálculo que el Superintendente Nacional de Salud ya ha anunciado y es un cálculo sobre el defecto patrimonial que tienen esas entidades para comportarse como compañías de seguros, y ha dicho que más o menos son más de 5 billones de pesos. ¿De dónde tienen que aparecer estos 5 billones de pesos? Pues de los dueños de las EPS, y por eso se ha dado un tránsito de 7 años para que estas EPS privadas se capitalicen. Y voy a hacer aquí una reflexión, porque algunos dicen las EPS no deberían existir, y entonces ayer cuando estuvimos en Ibagué, la mitad del auditorio se estaba quejando del régimen excepcional de las Fuerzas Armadas y de Policía, la otra mitad se estaba quejando del magisterio. Entonces, aquí no importa el nombre que le pongamos al ente que organiza la red y que promueve la salud de las personas, aquí lo que importa es las personas. La EPS que quiere hacer las cosas bien las hace, el hospital que quiere hacer las cosas bien las hace. ¿Por qué en mismas condiciones de mercado unas instituciones se comportan bien y otras mal? Eso depende no de nada más, sino de las personas, de las gerencias. Por ejemplo, yo no sé si aquí está la secretaria o algún funcionario de la Secretaría de Salud de Pasto.
no sé si estará. Ah, Viviana, acá está Viviana. ¿Sí? Entonces, ¿por qué razón? Y yo soy nariñense, me siento orgullosa de eso, pero voy a poner un ejemplo porque es un ejemplo objetivo. ¿Por qué el Hospital Departamental de Nariño es el segundo mejor hospital público de América? ¿Sí? ¿Por qué otros hospitales como el de San Marcos Atlántico, que yo fui, yo no sé si hay alguien de esa región acá, fui hace un año, un hospital de segundo nivel, pero impresionante? Aquí sí hay formas de hacer las cosas distintas. Entonces, no es los agentes, somos las personas las que hacemos las instituciones. Esa ha sido mi conclusión, ¿sí? Y creo que esta se demuestra con casos muy concretos como los que mencionamos. Sigamos. Bueno, aquí en el fortalecimiento patrimonial están los programas de saneamiento fiscal y financiero de los hospitales, ¿sí? que es una recuperación integral encaminada al fortalecimiento patrimonial. Sigamos. Entonces, aquí quiero mencionar algunas de las medidas que existen en un plan de choque que hemos mencionado, que es hacer cosas distintas para generar liquidez al sector. Entonces tenemos créditos blandos con Findeter para hospitales, para EPS, pero para que las EPS le paguen a los prestadores. Tenemos posibilidad de otorgar garantías para algunos hospitales públicos. Hemos hecho una operación que ustedes habrán oído con Café Salud, que es la operación de Bocas, que son bonos opcionalmente convertibles en acciones, que lo hacemos a través del FOSIGA, y tenemos compra de cartera. O sea, más novedosos, yo creo que, doctor Julio, yo no sé si usted se imaginó que alguna vez el FOSIGA iba a poder hacer estas operaciones, básicamente fungir como un Fogafín para el sector salud. Eso es lo que nos hemos tenido que inventar entre todos, ¿sí? Para poder sacar a este sector de una crisis financiera compleja, pero que creo que vamos saliendo. Sigamos. Solo una gráfica para decirles cómo ha crecido la financiación del régimen subsidiado, ¿sí? Y cómo ha crecido el giro directo. Y en muy corto plazo, esta es una estrategia exitosa. Mire cómo acá, en el giro a las IPS en el 2011, cuando arrancamos, se pudieron girar 600.000 millones de pesos. Hoy en día, las UPC se van 9 billones de pesos con corte a 2015 directamente a los prestadores de servicios de salud. Sigamos. Sigamos, Linita. Bueno, aquí es importante mirar el tema de deudas. Estas son las deudas que les deben interesar a los municipios, las deudas del régimen subsidiado. Entonces, les informaba sobre esa iniciativa legislativa que hay, permitirles tomar regalías para poder, digamos, pagar estas deudas. Y otra innovación ahí que la propusieron también los municipios, y es que ese préstamo que hizo el FOSIGA a los municipios categorías 4, 5 y 6, que más o menos ascendió a 134.000 millones de pesos, teníamos un margen para prestar de 150.000 millones, pero no todos solicitaron, se pueda condonar. Es decir, que hoy en día los que usaron ese préstamo, ¿de dónde lo pagan? Les descontamos por la derecha de los recursos de propósito general de libre inversión. Entonces, el planteamiento que han hecho los parlamentarios, y digamos que nosotros pues hemos estado de acuerdo, es que se pudiera condonar esa deuda para los municipios categorías 4, 5 y 6, que no se afecten su propósito general de libre inversión y que demos algún respiro frente al pago de esta deuda, porque ya no la están teniendo que pagar. Eso es lo que está cursando en el Congreso de la República ahora. Sigamos. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue para el sector? Los retos inmediatos. Primero, la implementación de la unidad de gestión que reemplazará al FOSIGA, que se aprobó en la ley del plan. ¿Eso qué es? Eso es no, ya no lo vamos a llamar FOSIGA, unidad de gestión que va a aglutinar todos los recursos del sector. Y básicamente aquí lo que vamos a hacer
es generar un ente público que asuma unos procesos misionales. Yo no voy a cuestionar lo que hicimos en el pasado porque yo misma participé en eso y son momentos. En el año 96 dijimos, porque eso era lo que decía la ley, hay que atribuirle estos procesos misionales y hasta el manejo del sistema de información al FOSIGA, que se opera a través de un administrador fiduciario. Entonces es más o menos trabajar procesos misionales en medio de una relación contractual. Ese tema es difícil. Yo creo que ese esquema se agotó, hoy en día solo tenemos a la previsora en esto y también realmente las fiduciarias no están interesadas en seguir con digamos, actividad. ¿Ya? Bueno, entonces rápidamente otro de los retos, nuevo abordaje del plan de beneficios, que tenemos que hacer mecanismo legítimo para exclusiones, la eliminación de los CTCs que ya hablamos, la implementación del decreto 2353, que es el decreto de afiliación y que genera un sistema de afiliación transaccional, genera varios beneficios para la población. Los municipios son los encargados de garantizar el tema de aseguramiento, entonces yo creo que un gran rol aquí es apoyar en la protección de los derechos. Ese decreto es muy garantista para las personas, entonces les recomiendo estudiarlo y evaluarlo para que se haga cumplir. El proyecto de ley 077 del Senado del que ya hablamos, y finalmente quiero aquí hablar del tema de la población carcelaria, que ya se mencionó antes. Hoy en día la población carcelaria por mandato legal, creo que la ley 1709, se maneja no como Sistema General de Seguridad Social y Salud, no en el ámbito de la ley 100, sino otra ley, se genera un régimen especial para esta población, que es, digamos, coordinado por la USPEC y por el Ministerio de Justicia, y que se contrató una fiducia, que es Fidu Previsora y Fidu Agraria, para poder manejar esta salud. Ahí hay unos recursos importantes. ¿Y cuál es el problema que tenemos? Que algunas empresas sociales del Estado y otras IPS públicas, no sé si por desconocimiento de que hay un pagador seguro, ya no es Caprecom, quiero ser enfática en esto, no es Caprecom, es un régimen de excepción nuevo, están los recursos ahí dispuestos para pagar y algunas empresas sociales del Estado no quieren pagar. Responsabilidad de los secretarios de salud, hacer que paguen. Hemos sacado una circular que se llama la circular 29, que salió ayer, está colgada ya en la página web. Hay una responsabilidad de los secretarios de salud, porque aquí el Estado en ninguno de sus niveles, y menos las empresas sociales del Estado, del orden que sean, pueden negarse a contratar la atención en salud de esta población. Entonces haremos una revisión la próxima semana. Empresa social del Estado que, siendo invitada a participar en la prestación de esta población carcelaria, no haya suscrito el contrato, está incurriendo en una falla, ¿sí? Estas personas tienen el derecho a la atención en salud y el Estado no puede negarse a darlo. Entonces, una responsabilidad de los secretarios garantizar el cumplimiento de esta medida.